¿Me oyen? ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, listen. Ok. Esperemos otra vez. Ay, Dios, qué fastidio. Pero bueno, ¿cómo hacemos? Ay, bueno, eso le da tiempo de ir al baño, beber agua, comer algo, despertarse, estirarse, echarle comida a las gallinas, a los pollos. Voy a pasar la asistencia en un rato, otra vez. Bien, seguimos. ¿Dónde hemos quedado? Vamos a ver. Estamos en el planteamiento. Listo. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Darla, ¿ven Sí, la listen. pantalla? ¿Sí? Sí, economista. Bien. Habíamos dicho que el planteamiento del problema tenemos que analizar causas, síntomas, diagnósticos, características y estadísticas. ¿Cómo se formula un problema? A través de una pregunta de investigación. Entonces, ¿cuáles son las fases para diagnosticar un problema? Primero, los síntomas. Es igual cuando un paciente llega a un consultorio. Los síntomas, hechos o situaciones que se observan al analizar el objeto de investigación. Dos, las causas, hechos o situaciones que se producen por la existencia de los síntomas identificados. ¿Okay? El pronóstico, consecuencias, situaciones que pueden darse o seguir dándose si se siguen presentando los síntomas identificados y sus causas. Y finalmente, el control del pronóstico, la solución al problema, acciones por las cuales el investigador puede anticiparse y controlar las situaciones, identificando síntomas, causas y pronóstico. Entonces, ¿cómo diagnosticamos el problema? A través primero de síntomas, luego las causas, luego las consecuencias si se siguen ocurriendo esas causas y finalmente el aporte del investigador a cómo pretende solucionar el problema originado por los síntomas, la causa y el pronóstico. ¿Alguna duda con respecto a la fase para diagnosticar un problema de investigación? ¿Alguna duda con respecto a esta lámina? ¿Los estudiantes de enfermería? ¿Sí o no? Bien. No, listo. Entonces, el objeto de estudio, vamos a desglosarlo. El objeto de estudio no es más que el contexto general, identificar la relación de las variables que intervienen en el problema, el deber ser, la situación actual, diagnóstico, síntomas y causas del problema. El pronóstico, consecuencia de mantenerse la situación actual. Alternativa de posible solución para reversar la situación actual. ¿Cómo corregir? ¿Cómo podemos establecer alternativas para corregir esa situación? Formular el problema. ¿Cómo lo formulamos? A través de un interrogante que al responderla va a resolver el problema planteado. Sistematización del problema se formula por medio de sus preguntas en algunos temas más específicos, pero con formular una pregunta es suficiente. Y finalmente, el párrafo de cierre que enlace el problema con los objetivos para que sea viable la solución. Entonces, estos son los criterios que se utilizan cuando abordamos un problema y cómo lo vamos a diagnosticar, cómo lo vamos a desglosar. Por ejemplo, en el planteamiento del problema, tenemos que afinar y estructurar formalmente la idea de la investigación, ubicada dentro de un contexto que se pretende estudiar, describir el marco de referencia donde se ubicará el problema y en qué región está sucediendo ese problema, en qué unidad de análisis. Cuando hablamos de unidad de análisis, podemos decir
sujeto, objeto, en una clínica, en un hospital, en una empresa, entre otras. ¿Cuáles son los criterios para plantear el problema? Debe ser formulado claramente, sin ambigüedad, como una pregunta, concreto y preciso, que debe tener la posibilidad de ser observado. Por lo tanto, no debe haber un contraste con la realidad, debe ser observable, ser novedoso y de un punto de vista nuevo. Aquí vemos cómo surgen los problemas. Por lagunas de conocimiento, por aparentes contradicciones en investigaciones ya realizadas, experiencia profesional, estudios críticos de un sistema, información sobre hechos. ¿Cómo proceder a diagnosticarlo? Distinguir entre la área problemática y delimitación del problema, especificar qué se ha de investigar, ¿okay? A través de una pregunta que sea suficientemente clara y concreta, pues el investigador que no sabe lo que está buscando nunca comprenderá lo que encuentra porque no está apasionado, no está motivado. Por lo tanto, es importante las siguientes preguntas. ¿Este es un problema realmente importante? ¿Supondrá esta investigación algo importante? ¿Será interesante y tendrá alguna utilidad inmediata al resultado de la investigación? ¿Cómo se formula el problema? A través de una pregunta. ¿Okay? La manera más fácil de formularlo es mediante una pregunta que identifique las dificultades del desarrollo planteando una hipótesis la cual va a ser comprobada posteriormente en la investigación. Ejemplo de formulación del problema. Fíjense. ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes en metodología de la investigación en la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas durante el periodo mayo 2013-mayo 2014? Entonces, de la pregunta surge el problema. Siempre tenemos interrogantes y esas interrogantes era a lo que tenemos que darle solución para poder diagnosticar el problema. Entonces, partimos de una formulación a través de una pregunta. Entonces, formular el problema a través de preguntas precisas, de manera directa y minimizando la distorsión. Indicar qué respuestas podrían encontrarse en esa investigación. Ahora, ¿qué características tiene esa pregunta para poder diagnosticar el problema? Que sea concreta, ¿verdad? Por lo tanto, frases cortas y directas, que sea clara, dejar evidencia de lo que se pregunta, que sea alcanzable. Por supuesto, la pregunta tiene que tener una respuesta que va a ser recogida a través de hechos o datos estadísticos, que sea puntual, exacta, esa pregunta debe ser puntual y exacta, y sobre todo que sea relevante de manera que argumente la investigación, de manera que aporte beneficios a quien está investigando en esa investigación. Quien está investigando va a dejar un aporte a nivel investigativo, ya sea teórico, empírico o social. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a la pregunta de investigación? ¿Alguna duda? ¿Sí o no? Ok. ¿Cuáles son los pasos para formular una pregunta de investigación? Primero, definir el problema o asunto. Delimitar el problema o asunto. Aplicar 5 estrategias. Preguntarse por una o varias causas del problema. ¿Qué está causando el problema? ¿Cuáles son las consecuencias del problema? ¿Cuál podría ser una solución al problema? Preguntarse si el problema o asunto sucede en otro lugar, se repite en otro lugar, qué consecuencias tiene. Por ejemplo, si hay un problema de contabilidad en la sucursal principal de la venta de cauchos, este problema estará sucediendo en otras sucursales. Entonces hay que comparar cómo sucede ese problema en otras sucursales. ¿Okay? Preguntarse si el problema o asunto que sucedía antes o si ese problema tiene mucho tiempo sucediendo, nadie lo ha podido solucionar. ¿Okay? Preguntarse si el problema se sigue agravando o se ha minorizado. Esa es parte de la investigación. No puedo atender ahorita llamada, estoy en clase. Quintero Adamaris. Quintero. ¿No está Quintero? No, sí, aquí estoy, Inge. Ah, Quintero. Su proyecto de investigación lo está haciendo con Calvache y con Mejía. ¿Cuál es su problema de investigación? ¿En qué temática está trabajando? Todavía no tenemos establecido una en sí, pero estamos viendo si vamos a hacer sobre la investigación de mercado. Nos había dado un tema algo así parecido. Ok,
Muy bien, entonces acuérdense que tienen que formularse una pregunta, la cual va a tener respuesta a través de la investigación. Estas son las estrategias para formular esa pregunta. Por ejemplo, fíjense que hay muchas preguntas para poder diagnosticar el problema. ¿Cómo incide la aplicación de estrategias mediadas en tecnologías en el desempeño académico de estudiantes de institutos tecnológicos? ¿Cómo influye el maltrato familiar en el rendimiento académico de estudiantes de institutos tecnológicos? ¿De qué manera la aplicación de estrategias educativas favorece el rendimiento de estudiantes de institutos tecnológicos? ¿Qué consecuencia tiene la crisis económica en la estabilidad de los regímenes democráticos? ¿Cómo el nivel socioeconómico influye en el rendimiento de los estudiantes de los institutos tecnológicos? Entonces, fíjense que esta pregunta, perdón, debe dar respuesta a un problema que está sucediendo. Entonces, de esta forma, primero surge la pregunta y luego vamos a analizar, a diagnosticar el problema a través de síntomas, causas, consecuencias y el pronóstico, que es lo que podría mejorar, resolver ese problema. Por lo tanto, al formular un problema, tenemos que tomar en cuenta los siguientes elementos. Los objetivos, es decir, explicitar qué persigue o qué pretende la investigación. Las preguntas, plantear a través de preguntas el problema que se estudiará y justificar cómo se va a resolver, cuál es el aporte de ese estudio, cuál es la utilidad o conveniencia de esa investigación. Tenemos que valorar también el potencial de la investigación, la conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas y el valor teórico como justificación. Otro requisito para formular el problema es que el problema debe ser relevante, justificar el esfuerzo y la inversión que se gaste en la resolución y que esté sustentado en una teoría. Por ejemplo, si Damaris va a trabajar sobre investigación de mercado, entonces tiene que buscar información relevante acerca de la problemática de una investigación de mercado, o si es de marca, imagen, producto, comercialización, precio, plaza, promoción. Entonces, en base a esa problemática, yo tengo que buscar antecedentes. ¿Okay? ¿Qué otros estudios de investigación han referido al problema similar al cual yo voy a investigar? ¿Cuál es la bibliografía sobre la cual voy a investigar? Tengo que revisar textos de investigación de mercado, artículos científicos sobre investigación de mercado, de manera que mi investigación esté sustentada a nivel de los criterios para ser evaluada, tenga conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas y valor teórico. En cuanto a la delimitación de la investigación, ¿desde dónde hasta dónde va mi investigación? Por supuesto, toda investigación debe delimitarse en tema, que es el área de conocimiento, por supuesto el área de conocimiento de administración es administración y de enfermería es enfermería, en espacio, que es el área geográfica. ¿Dónde voy a hacer la investigación? En una empresa, en una clínica, en un hospital, en Ibarra, en Imbabura, etcétera, etcétera. Y el tiempo, ¿dónde empieza? ¿En qué fecha empieza mi investigación? Empieza a partir de hoy, 28 de junio, perdón, 28 de enero, y termina el 19 de febrero cuando termina el curso de titulación, de seminario. Entonces, ese va a ser el tiempo de sus propuestas de proyecto. ¿Cuándo empieza y cuándo termina? ¿Alguna pregunta con respecto a la delimitación? ¿Alguna duda? Tocagón Nua, ¿tiene duda? Tocagón. No está Tocagón tampoco, se fue también. No, no les ninguna duda. No tiene ninguna duda, Tocagón. Ok, muy bien. Seguimos. Entonces, ¿qué es el tema? ¿Cómo delimito el tema? ¿Verdad? Un área concreta, una especificidad concreta. ¿Ok? El espacio, el área geográfica, región, país o empresa, es la delimitación espacial. El tiempo, cuándo inicia y cuándo finaliza mi investigación. Y la justificación, como le decía anteriormente, no es más que una descripción detallada y organizada de las necesidades y motivaciones que sustentan el estudio. Representa el porqué de la investigación. Por lo tanto, la justificación demuestra que el estudio o la investigación es necesaria, conveniente e importante. ¿Qué razones lo justifica? Novedad y originalidad, importancia, interés y precisión.
¿Qué es la novedad? Novedad y originalidad, que mi investigación es original, es elaborada por mí como investigador. Por lo tanto, persigue la búsqueda de nuevos conocimientos basados en antecedentes previos. La importancia, el tema a investigar debe estar relacionado con un problema actual aplicable hacia los resultados que va a generar ciencia. Por lo tanto, es importante mi investigación porque voy a aportar soluciones a un problema planteado. ¿Por qué el interés? Bueno, el interés lo demuestra, por supuesto, el investigador. Es decir, que mi investigador es muy importante porque implica documentos que son salvados, información que debe ser relevante, información que va a servir a otros investigadores como antecedentes. Por lo tanto, yo tengo que tener interés en poder satisfacer esa necesidad investigativa. Debe ser precisa también. La precisión está ubicado en lo concreto, en lo posible, en que ya no es un problema analizarlo por analizarlo, sino que tampoco va a generar pérdida de tiempo, sino que ese problema va a estar sustentado en recursos humanos, recursos financieros, recursos tecnológicos. Por lo tanto, debe ser preciso el problema. Si voy a hacer una investigación de mercado para identificar el posicionamiento de la marca de un producto, tengo que ir directamente a la precisión del por qué existe un problema en cuanto a la marca. No está siendo reconocida la marca, quizás sea por su diseño, por su color, por el tamaño, porque no ofrece diferentes presentaciones. Yo tengo que analizar cómo impacta esa marca en el cerebro de los consumidores. ¿Qué criterios justifican esa justificación? Por supuesto, el criterio de conveniencia. ¿Qué tan conveniente es el estudio como aporte a la ciencia administrativa? ¿O qué tan conveniente es el estudio como aporte a la enfermería? ¿Verdad? Relevancia social. ¿Quiénes se van a beneficiar con mi investigación? ¿De qué manera se van a beneficiar con esos resultados? Valor teórico. ¿Se obtendrá algún conocimiento? ¿Crearé alguna teoría? Establecer algunos mecanismos para generar teoría. Y la utilidad metodológica puede también tener otra manera de obtener conocimiento, a través de qué métodos estoy utilizando, qué técnicas, qué procedimientos, qué instrumentos voy a utilizar para poder llevar a cabo la investigación. Entonces, decimos que la conveniencia es el para qué sirve mi investigación. La relevancia social, qué beneficios trae la sociedad, quiénes se beneficiarán, el alcance que tiene. Las implicaciones prácticas, cómo va a resolver un problema práctico, el valor teórico, qué aporte tiene la nueva investigación, la utilidad metodológica, qué aporte de orden metodológico hace el estudio, nuevas técnicas, instrumentos y recolección, técnica de muestreo. Entonces, eso es lo que justifica mi investigación. ¿Alguna duda con la justificación? ¿Cómo se hace una justificación? ¿Sí o no? No, Licen. Okay. Ejemplo de justificación en la investigación. Dice, la presente investigación se enfocará en estudiar los hábitos de reproducción de los salmones de la región mediterránea de Europa, ya que debido a los recientes cambios ecológicos en el agua y las temperaturas de la región producidos por la actividad económica humana, el comportamiento de los animales se ha modificado. Así, el presente trabajo permitirá mostrar, fíjense que yo estoy justificando, enfocará y permitirá mostrar los cambios que la especie ha desarrollado para adaptarse a las nuevas circunstancias del ecosistema y profundizar conocimientos teóricos sobre los procesos de adaptación acelerada, además de ofrecer una mirada integral sobre el daño ambiental producido por el crecimiento no sustentable, ayudando a la concientización de la población. Ese es el beneficio. Entonces, yo tengo que identificar en mi justificación que se cumpla estos aspectos, qué tan conveniente es, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica. En la medida que yo estoy justificando esos elementos, estaré realizando una buena justificación de mi investigación. Aquí está una página web, la cual pueden visitar para que vean algunos modelos de justificación. Aquí está otro modelo de justificación. Fíjense la palabra más importante, se considera vital importancia. También lo consiguen en esta página web. Otro modelo de justificación, los motivos que llevaron a investigar, se pretende ayudar, cada justificación busca beneficios a la comunidad, a la colectividad, una nueva metodología y por qué es relevante mi investigación. Eso es justificar. Aquí está otra, la investigación acerca de la eficiencia del captopril, que es un medicamento para la hipertensión, en el tratamiento de las afecciones cardiovasculares, en particular la hipertensión y la insuficiencia cardíaca, permitirá determinar
si la angiotensina es vital de importancia en los procesos de bloqueo de la proteína peptidasa, o si por el contrario pueden atribuirse a sus efectos en otros componentes presentes en la fórmula de los fármacos frecuentemente recetados por pacientes para la consulta médica. Entonces, estamos notificando un estudio de investigación acerca del comportamiento del tratamiento de la eficacia del captopril. Es un modelo de justificación. ¿Por qué mi investigación es viable? ¿Qué significa viable? Viable es que mi investigación tiene muchas posibilidades de salir adelante, muchas posibilidades de que se cumpla, de que se lleve a cabo. Por lo tanto, la viabilidad está relacionado con la vida real, ¿verdad? Que se cumpla o no se cumpla. Si una idea de investigación no se considera viable, sería imposible realizarla, incluso deberá ser descartada. Entonces, toda idea debe ser viable de que se puede ejecutar y esa viabilidad le da la garantía de que yo tengo el escenario para analizar el problema, tengo las posibles soluciones, tengo la forma de justificar esa investigación. Entonces, la viabilidad no es más que el grado de compromiso y disposición de los participantes para el logro del propósito de la investigación. ¿Cuál es el compromiso que tengo para llevar a feliz término mi investigación? Pero todo proyecto también debe ser factible. ¿Con qué recursos cuenta? ¿Verdad? Por lo tanto, la factibilidad significa que se puede hacer, que es posible de hacer, es decir, es mucho más que una probabilidad. Por lo tanto, el investigador debe contar con recursos financieros, humanos y materiales para poder llevar exitosamente y realizar la investigación. Esa es la factibilidad. ¿Con qué recursos cuento para que mi proyecto sea viable y sea factible? Aquí hay algunos videos también que le van a servir de apoyo, para su proyecto. Es importante que vean esos videos. ¿Hay alguna duda con respecto al planteamiento del problema? ¿Cómo se plantea un problema? ¿Sí o no? Picuasi, ¿alguna duda, Picuasi? ¿No está No, Picuasi? Magister, todo está claro. Ok, Presente, estoy aquí. gracias. Aquí están unos videos para que refuercen también su conocimiento. Bien, vamos ahora a... Aquí está ya va, ¿dónde está? Aquí. Un planteamiento de problema. ¿Ven la pantalla? ¿Sí la ven? ¿Sí? No, ¿No? Un segundo. ¿Y ahora? ¿Ahora sí? Sí se ve, Magister. Ok. Planteamiento del problema. Aquí está una página web también que le va a servir. Dice, es todo proyecto de grado, ¿verdad? Por ejemplo, hay que determinar el problema, como le decía, formular una pregunta, un objetivo general. Entonces, aquí vemos un problema. Ejemplo, título. Fíjense el título. Participación de la familia en las actividades lúdicas y su incidencia en la madurez social en niños y niñas en la institución educativa inicial Simoncito. Tenemos el planteamiento del problema. El planteamiento lo desarrollamos primero en rojo. ¿Por qué en rojo? Porque estamos analizando los síntomas del problema. En rojo están analizándose los síntomas del problema. En azul, las causas del problema. ¿Cuáles son las causas de esos problemas? ¿Ok? En verde, las consecuencias del problema. Las consecuencias del problema. Y en morado, el pronóstico, las posibles soluciones al problema. Aquí lo dice, ¿ven? Fíjense, aquí. Por lo antes expuesto, en este contexto es necesario analizar en qué medida la participación de los padres en las actividades lúdicas realizadas pretenden resolver la problemática. Entonces, todo problema debe tener esos 4 elementos: síntomas, causas, consecuencias y posibles soluciones. Así se presenta un planteamiento del problema. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? Bien. Y vamos entonces a los objetivos. Ay, ¿de dónde es que se me hizo esto?
Ya va. Vamos a los objetivos para ir terminando, para que empiecen a trabajar sobre su proyecto. Dios, no sé qué dice ahora los objetivos. ¿Ve la pantalla? ¿Sí la ven? Sí, Sí, licenciado. economista. Bien. ¿Qué es un objetivo de una investigación? Anrango, Yomaira, ¿dónde está Anrango? Anrango, ¿qué es para usted un objetivo de una investigación, Anrango? ¿No está Anrango? ¿Inasistente? Bien. Sí, estoy diciendo. Ah, sí está, apareció. Ajá, dígame, ¿qué es un objetivo de una investigación? Es algo principal con lo que vamos a tratar. Repítame. Es algo principal de lo que vamos a tratar, un enfoque donde queremos llegar. Exacto, ¿qué quiero lograr? Es un objetivo, por lo tanto, los objetivos son las guías de estudio y deben expresarse con claridad. ¿Para qué? Para que sean susceptibles de alcanzar. Que ese objetivo es observable, es medible, indica qué pretende la investigación. En él se refleja el planteamiento del problema y la idea expresada en el título del proyecto. Quiere decir que el objetivo general se desprende del proyecto, pero se elabora con un verbo infinitivo. Y los objetivos específicos también. Entonces, el qué, el cómo y el para qué. ¿Qué quiero investigar? ¿Cómo lo voy a investigar? ¿Y para qué lo voy a investigar? De tal manera que cuando formulo objetivo de investigación, allí debo establecer qué quiero lograr, qué es lo que se quiere lograr en la investigación, ¿ok? Evitando acciones que no dependan de quién la formula. Tienen que ser, los objetivos deben ser muy generales, pues. Y por lo tanto, debe tenerse presente durante su desarrollo. En toda la investigación yo tengo que recordar mis objetivos, cuál es mi propósito, a dónde quiero llegar. Por lo tanto, ellos deben ser congruentes y guardar relación con el problema y guardar relación con los resultados que yo espero. O sea, con los resultados, yo debo darle respuesta a mis objetivos. En mis conclusiones, debo tomar en cuenta mis objetivos. Por lo tanto, deben ajustarse al tipo de estudio, ya sea observación, descripción, explicación. También la reformulación debe ser de forma futura y positiva. Es decir, que los objetivos es lo que yo pretendo como investigador demostrar a través del tipo de investigación, del diseño de investigación, de las variables de investigación. O sea, todo va bien, perfectamente relacionado. Los objetivos se redactan inicialmente con un verbo infinitivo, lo que señala la acción de lo que quiere lograr el investigador, de tal forma que se redacten en forma clara, precisa, evitando términos genéricos o ambiguos. Hay una lista de objetivos con los cuales puedo trabajar. Cuando redacto mi objetivo general, ofrece resultados amplios, y cuando redacto objetivos específicos, son referidos a situaciones particulares que están dentro del objetivo general. Nunca hablamos de cuántos objetivos específicos puede hacer, pero debe existir un solo objetivo general y mínimo, y por lo general se elaboran 3 objetivos específicos. 3 específicos y un objetivo general. Además, un objetivo debe contener la actividad a la cual quiero llegar, debe contener el logro, ¿ok? Y debe haber un solo logro por cada objetivo. ¿Cuáles son los pasos para formular objetivos? Aquí los vemos. Primero, delimitar el tema de la investigación, escribir las preguntas que espero contestar y redactar los objetivos. Por ejemplo, delimitar el tema, características de la población beneficiaria de las becas, del plan de beca Gran Mariscal de Ayacucho. ¿Ok? Por supuesto, es una investigación de qué tipo, Mayanker. Esa investigación será explorativa, será descriptiva o será explicativa, Mayanker. Es exploratoria. No, es descriptiva porque estoy caracterizando. Esto se va a acabar ahorita. Estoy caracterizando. Entonces es descriptiva. Fuese exploratoria si yo quiero conocer la población. Ahí sí sería exploratoria. ¿Oyeron? Si ven, si
¿Sí ven? ¿Sí? Sí. Sí, economista. Bien, vamos a seguir hasta que esto se corte. Bien, entonces es una investigación descriptiva porque estoy caracterizando, estoy describiendo las características de la población beneficiaria del plan de beca Granma y Caldas de Ayacucho. Estoy delimitando el tema. Ahora, ¿qué preguntas pueden surgir? Primero, ¿cuál es el número de becarios según las distintas regiones del país? Entonces, de ahí sale el objetivo, determinar el número de becarios según las distintas regiones del país. Otra pregunta, ¿cuál será la procedencia de la población becaria considerando el sector educativo? Objetivo, conocer la procedencia de la población becaria considerando el sector educativo. Otra, ¿de dónde proviene la población becaria considerando el estrato social? El objetivo, identificar la procedencia de la población becaria considerando el estrato social. Entonces, fíjense cómo cuando yo delimito la investigación surgen las preguntas y de esas preguntas surge el objetivo general. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No, dice. ¿No? ¿Seguro que quedó claro cómo se formulan los objetivos? ¿Sí? Sí, profe. Ok. En conclusión, decimos que los objetivos son imprescindibles ya que indican lo que se espera de la investigación, definen la forma en que se alcanzará el resultado. Plantear un objetivo es determinar la meta que se aspira a llegar mediante la investigación. Por lo tanto, las cualidades de un buen objetivo es tener claridad y precisión. Eso es lo importante de un objetivo. Como objetivo general, bueno, todavía nos quedan 7 minutos de esta sección. El objetivo general presenta de manera precisa la finalidad de la investigación dentro de las consideraciones de factibilidad. Orienta la investigación y permite mantener una constante referencia del trabajo a ejecutarse. Cuando elaboro el objetivo general, doy respuesta a lo siguiente: ¿qué quiero hacer? ¿Qué busco conocer? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y qué espero lograr? Si yo le estoy dando respuesta a estos interrogantes, estoy cumpliendo con la formulación del objetivo general. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué busco conocer? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y qué espero lograr? Eso con respecto al objetivo general. Y con respecto a los objetivos específicos que conducen al objetivo general, ellos tienen una orientación de cómo se va a lograr el objetivo general. Por lo tanto, señalan requerimientos, propician el cumplimiento de expectativas de que se logre el objetivo general. Como decimos, el objetivo general es el árbol y los objetivos específicos son las ramas de ese árbol. Por lo tanto, los objetivos específicos facilitan que se cumpla el objetivo general a través de etapas o cumplimiento de algunos aspectos necesarios. ¿Qué diferencias hay entre un objetivo general y específico? El general indica de forma general el alcance del estudio, el otro deriva del objetivo general. El general debe incluir la totalidad de las variables que se estudian, precisa la finalidad de la investigación, orienta la investigación en forma mucho más generalizada. En cambio, los objetivos específicos que derivan del objetivo general o me permite lograr ese objetivo general, define cada una de las variables de objeto de estudio, señala los propósitos de la investigación y facilitan el cumplimiento del objetivo general. Por lo tanto, dentro de los objetivos específicos son los pasos o las etapas para lograr ese objetivo general. Ahora, el objetivo alude a lo que se logrará, pero el propósito alude a lo que se permanecerá luego de la investigación. Por ejemplo, el objetivo es diseñar una vacuna contra el COVID. Ese sería el objetivo. El propósito, garantizar que la vacuna contra el COVID permanezca durante 20 años, evitando el contagio de COVID. Entonces, el propósito es mucho más a largo plazo, mientras que el objetivo es a corto plazo. Esa es la diferencia entre un objetivo y el propósito. El propósito garantiza la extensión del objetivo y el objetivo es que se cumpla lo que se quiere, lo que se desea lograr. ¿Alguna duda con respecto al objetivo y propósito? ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Requisito para plantear objetivos: ser realistas, ser medibles, congruentes, importantes, redactarse evitando palabras subjetivas y precisar factores que nos lleven a investigar.
Lista de verbos según el tipo de investigación. Si yo voy a hacer una investigación exploratoria, utilizo los siguientes verbos: conocer, definir, descubrir, detectar, estudiar, explorar, indagar y sondear, entre otros. Si voy a hacer una investigación descriptiva, analizar, calcular, caracterizar, fíjense el ejemplo anterior, clasificar, comparar, cuantificar, describir, diagnosticar, examinar y medir. El nivel explicativo: comprobar, demostrar, determinar, establecer, evaluar, explicar. Entonces, para cada tipo de investigación existe un grupo de objetivos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No, Licen. Ok. Aquí está otra lista, según nivel y tipo de investigación. Si mi nivel es perceptual, de percepción, utilizo un objetivo explorar o describir. Explorar si una investigación exploratoria y describir si una investigación descriptiva. Si la investigación es aprehensiva, analizar una investigación analítica, comparar una investigación comparativa. Si yo quiero comprender un problema, explicar una investigación explicativa, predecir es predictiva y proponer una investigación proyectiva. Y si quiero integrar elementos del problema, modificar investigación interactiva, confirmar una investigación confirmatoria y evaluar una investigación evaluativa. Entonces, quiere decir que cada objetivo lo voy a utilizar dependiendo el tipo de investigación. Nos quedan 3 minutos todavía. Aquí está otra lista que les puede servir tanto para objetivos generales como para objetivos específicos, ¿verdad? Como para iniciar los objetivos generales y objetivos específicos. Y esta es una lista en la cual yo particularmente me siento muy identificado porque es la lista que más utilizo cuando elaboro proyectos de investigación. Que es la propuesta de la doctora Balestrini, cómo se elabora un proyecto de investigación. Ese libro yo lo tengo, está a la orden, y ella es mucho más precisa en cuanto a determinar cuáles son los verbos infinitivos para desarrollar objetivos generales y objetivos específicos. Aquí está otra lista también. Si yo quiero desarrollar un objetivo de conocimiento, utilizo estos verbos. Objetivo de comprensión, objetivo de aplicación, objetivo de análisis, objetivo de síntesis y objetivo de evaluación. Entonces, dependiendo del tipo de investigación, yo voy a seleccionar con cuál de estos verbos infinitivos yo voy a redactar mis objetivos, tanto generales como específicos. Ejemplos de objetivos específicos. Título. Y general, evaluación del programa de tratamiento de los adolescentes infractores internados en el Centro Juvenil de Ibarra. Bien, para terminar esta presentación vamos a esperar que el tiempo termine. Queda 1 minuto con 40. Entonces, evaluación del programa de tratamiento de los adolescentes infractores internados en el Centro Juvenil de Ibarra. No, tengo que esperar en la otra sesión. Vamos a esperar la otra sesión, ya la última sesión, para dejarlo hasta aquí, pero falta la última sesión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Sí o no? ¿No hay dudas? No, ¿Seguro? economista. No. Ok. Bien, vamos entonces a esperar que esto termine para enviarles un nuevo link. Ya el último link, hoy lo vamos a dejar hasta el desarrollo de los objetivos. Entonces ustedes ya deben ir pensando sobre qué tema van a tratar para la propuesta. Entonces, esos proyectos, ese adelanto de proyectos me lo van a enviar a más tardar el jueves que viene a la plataforma. Ya les voy a abrir la sesión para continuar, pero falta todavía una sesión. Vamos a esperar que esto cierre. Magister, una pregunta. Dígame. ¿Hasta qué parte tenemos que mandarle del proyecto? Hasta los objetivos específicos, que los voy a explicar ahorita, generales y específicos. Los voy a explicar ahorita, a terminar de explicar. Los voy a terminar de explicar en la otra sesión. Y cerramos dándole las indicaciones generales. Vamos a esperar que esto termine.